Con el gusto de poder saludar y le agradezco en verdad el esfuerzo técnico que lo haga posible para esta entrevista a la maestra Ana Cristi Wirner Sosa. Ella es psicoanalista. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días y bienvenida al informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos bien. Muchísimas gracias por aceptar esta charla, estos minutos para el informativo. Auditorio, hemos recurrido con algunos expertos desde esta semana para que nos den alguna luz, alguna información extra sobre esta condición en algunas personas que ocurre por no haber cumplido los objetivos que a inicios de este año, por ejemplo, se trazaron, ¿no? Se pusieron como meta, como objetivo, pero llega un desencanto y llega un desencanto, llega un cuadro de frustración, quizá, no lo sé, de no haber podido hacer lo que querían hacer en este año que concluye. ¿Algún comentario, maestra, por favor? Sí, mire, a mí me parece que hay gente que cuando comienza un proyecto, la apuesta es a fracasar, ¿no? Eso sería más o menos en términos generales la neurosis. Freud habló del pensamiento mágico en los niños y cómo ese pensamiento mágico se traslada a la neurosis, a la vida adulta, en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si es año nuevo, entonces yo voy a poder cambiar tal y tal cosa, digamos. Es una apuesta a fracasar. ¿Por qué? Porque los cambios no se dan a partir de un suceso mágico, ¿no? Y tampoco son del todo, sobre todo cuando se trata de cambios importantes, de proyectos importantes, que pueden ser cosas que a simple vista parecen nimias, ¿no? Como por ejemplo empezar el gimnasio, bajar de peso, buscar un mejor trabajo, digamos, son cosas que a simple vista podrían eventualmente parecer nimias, pero que implican, ¿no es cierto?, un trabajo anímico muy importante. Entonces, la situación lleva a la frustración porque desde el principio está mal planteada, ¿no? El pensamiento mágico supondría que por un suceso que viene, digámoslo así, del exterior, entonces alguien cambiaría subjetivamente, cuando en realidad los cambios subjetivos y los proyectos implican un trabajo, un esfuerzo, un trabajo también de reflexión, de lectura de las propias complicaciones, profundo, ¿no? Importante. Digamos, los cambios no se dan porque alguien los decida. Los cambios se dan porque eventualmente alguien se escucha y escucha cuáles son las problemáticas, ¿no es cierto? O las dificultades para generar esos cambios, ¿no es cierto? Entonces, me parece que son proyectos que están destinados al fracaso. Maestra. Y que si se quiere un verdadero cambio, entonces haría falta otro tipo, ¿no es cierto?, de condiciones para generarlo. Maestra, en ocasiones nos autoprogramamos para pensar en negativo y no en positivo, por ejemplo, para el arranque de un deseo, de un proyecto, de algunos objetivos cuando iniciamos año. Sí. Sí, a veces... Sí, dígame. Ajá. Adelante. No, me parece que es esto, ¿no? Es confiar demasiado en la conciencia y en la voluntad. O sea, piensa en positivo que las cosas te van a salir bien. Eso es realmente más de lo mismo, ¿no? O sea, si yo prendo una velita hoy a la noche, entonces mañana mi día va a ser espectacular. Digamos, es más del pensamiento mágico. Uno puede pensar fabuloso, pero actuar, digamos, para que suceda todo lo contrario, ¿no? Pienso que mañana voy a dejar de fumar y entonces pienso en positivo y sí puedo, pero la realidad es que no se trata de una cuestión yoica, no se trata de una voluntad, se trata, como dije anteriormente, de recapacitar, cuáles son las causas debido a las cuales yo no he podido generar tales y tales cambios, ¿no? Y eso se genera con un proceso de lectura, muchas veces en terapia, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces me parece que los pensamientos positivos y los pensamientos negativos, además que no se controlan a voluntad, ¿no? Eso viene, eso te invade. Eso es un poco una voz que eventualmente podría ser una voz eventualmente del inconsciente, ¿no? Eso te invade, uno no controla los pensamientos.
Al final, me imagino, el peso de la realidad es lo que impera, ¿no? Exactamente, o sea, el peso de la realidad da cuenta de que, ¿no es cierto?, de que en realidad las condiciones no estaban dadas para generar los cambios. Pasa mucho, por ejemplo, ahora, en México la sociedad es una sociedad muy predispuesta a la gordura, ¿no? Entonces pasa mucho que la gente que ha sido muy, muy gorda se opera, ¿no es cierto? Y sí, se generan cambios reales en el cuerpo, pero los cambios del hábito, los cambios de cómo se ve la gente a sí misma, por más que haya cambiado físicamente, no se dan. Entonces, ahí este es un buen ejemplo para mostrar cómo uno puede hacer de repente un cambio radical, pero si la posición subjetiva no ha cambiado, y eso implica tiempo, esfuerzo y pasar por dificultades, angustia, un duelo también puede ser, ¿no? Es decir, perder ese lugar subjetivamente que yo venía ocupando para el otro, tal que mi cuerpo quedaba sacrificado, ¿no es cierto?, de tal y tal manera, es algo muy delicado, digamos, e implica un tiempo que obviamente no se tiene cuando uno dice, bueno, mañana hago tal cambio, ¿no es cierto? Muchas veces la gente no puede cambiar de trabajo y no es porque sea el destino, la mala suerte, es porque la posición subjetiva no está en condiciones de, digamos, recibir una mejor oportunidad. Muy bien. Maestra Ana Cristina Wiener Sosa, psicoanalista. Ana Cristi, yo le agradezco mucho, de verdad, estos minutos en su tiempo para charlar con nosotros. Bueno. Muchas gracias, que tenga buen día. Oliva Noticias.